En 72 horas la solución, en 72 horas la libertad, en 72 horas una oportunidad única, una oportunidad de oro para con nuestro voto, porque, vuelvo a insistir, lo venimos haciendo en los últimos días, no solamente yo, el coronel Camacho, el maestro, el historiador Jesús Palacios, el maestro Miquel Jiménez. Dentro de unos minutos vais a escuchar a Marcos de Quinto, vais a escuchar a Guadalupe Sánchez Baena, vais a escuchar a mi gran amigo, al hispano norteamericano, una de las cabezas más brillantes que afortunadamente atesoramos en España, John de Zulueta, presidente que lo fue, entre otras muchas cosas, del Círculo de Empresarios y presidente honorario ahora de la misma institución del Círculo de Empresarios. Nos jugamos España. No son unas elecciones cualquiera. Hoy no me he traído las gafas como ayer. En fin, para que no me acusen de, oiga, una vez la broma está bien, pero tal, que no es ninguna broma, las voy a llevar, mañana me las traeré, mañana que es viernes, voy a ir a votar con las gafas, O sea, yo no bromeo ni digo aquí nada que luego no vaya a hacer, y si no lo voy a hacer no lo digo. Nos jugamos la libertad, nos jugamos la democracia y nos jugamos no continuar perdiendo y dejándonos a jirones de nuestra piel, de nuestra querida piel de toro, todo lo que tantos años, décadas, siglos en algunos casos nos ha costado sangre, sudor, lágrimas y unas cuantas guerras civiles el conseguir. Y nos ha costado porque siempre hemos tenido un puñado de liberticidas, de antipatriotas, de asesinos, hablo en términos generales, para que nadie tenga la tentación de meterme ya sabéis el qué, pero ya sabéis de quién estoy hablando, de asesinos que se han opuesto siempre, siempre a ese avance, salvo cuando el avance era el de ellos y el de los suyos, avance social, avance económico y al resto que le fueran dando, que son precisamente los mismos que repiten eso que a mí me hace hervir la sangre y que me ha hecho levantarme de más de una cena de amigos, y más de una cena familiar, cuando he oído que unas determinadas siglas y una determinada ideología habían sido las únicas que habían hecho avanzar a este país. Y he tirado la servilleta y me he largado. ¿Por qué? Pues porque soy así. Lo saben mis más cercanos, lo saben mis íntimos, lo sabe mi familia. No soy un sectario, pero esto ni siquiera es ser sectario, esto es considerarte insultado cuando han asesinado a tantos millones de personas. Bien, por volver, al final estoy hablando de lo mismo, pero por no derivar demasiado, porque se supone que lo que deberíamos de estar es en la concordia, no tanto en el progreso que también, sino en la concordia, esa con la que a ellos también se les llena la boca, como si hubieran sido los artífices de la misma, cuando han sido el mayor cáncer, la mayor gangrena y el mayor veneno para el entendimiento entre los españoles. Nos jugamos mucho, tenemos la posibilidad de echarles al carrer, como dicen mis amigos valencianos, a la puñetera calle. En Madrid lo decimos de otra manera, a la calle, Pedrito, a la calle. Tenemos esa posibilidad. Por eso no podemos dejar de ir a votar, porque hemos vivido en los últimos años una, voy a poner suave y eufemístico, una pérdida de calidad democrática, una degeneración y una podedumbre del sistema como no vivíamos en décadas. Y algo más, no solo esa pérdida de calidad de la democracia y ese deterioro de las instituciones democráticas, la pérdida de calidad de nuestros políticos. Parece que suena atópico y atópico recurrente, pero no por ello deja de ser menos real y de vez en cuando conviene recordarlo. Y no lo voy a hacer yo, lo va a hacer dentro de unos minutos una voz tan autorizada y tan experta como la de John de Zulueta. Vivimos unos políticos cada vez con menor preparación política, valga la redundancia, intelectual, capacidad técnica y profesional y sobre todo unos políticos cada vez más adolescentes, unos políticos a los que entre todos les hemos puesto entre las manos el volante de un Ferrari con 48 millones de pasajeros. Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, el propio Pedro Sánchez Castejón. En realidad nadie era Pachi Nadie, le llamaban Pachi Nadie al tal Pachi López, que joder, para ser Pachi Nadie le dio para ser Lendakari, le dio para ser presidente del Congreso de los Diputados, tercera institución del Estado, pero es que el propio Pedro Sánchez Pérez Castejón es otro don nadie, de verdad.
Sí, ha sido presidente del Gobierno de España y ya, por rango y por protocolo del Estado, y porque así lo establece la Constitución, conservará ese carácter pues de forma vitalicia hasta que se muera, como lo tiene Felipe González, como lo tiene Rajoy, como lo tiene Zapatero, el que ha puesto incienso en la campaña, y como lo tiene Mariano Rajoy. Y ya, pues los dos fallecidos, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo. Pero ¿quién era Pedro Sánchez? ¿Quién va a volver a ser Pedro Sánchez cuando salga de la Moncloa? Pues un don nadie intelectual y técnicamente. Por aquí circulan diariamente juristas de prestigio, economistas, catedráticos, políticos de muy alto nivel, periodistas y analistas políticos de un altísimo nivel. Tenemos unos líderes políticos adolescentes, a los que, insisto, hemos dado un Ferrari con 48 millones de pasajeros y que si no hacemos algo para evitarlo y lo hacemos pronto, lo acabarán estrellando. Ese Ferrari se llama España. Creo que no nos lo merecemos. Por tanto, creo que el domingo debemos de obrar en consecuencia. Bueno, pues arrancamos Generación Euro, esta penúltima Generación Euro de la semana, jueves 20 de julio de 2023, y tengo yo muchísimo gusto en presentaros un invitado de lujo. Estuvo en estos estudios, en este plató de periodista digital, pero yo creo que ya hace casi un año. Don Rafael Pampillón, encantado. Eurico, muchas gracias. Aquí. Rafael Pampillón, todos le conocéis, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, es máster MBA, profesor en IES, eres profesor en la Universidad San Pablo CEU y en el Instituto de Empresa también, das clase de política económica y eres considerado uno de los mayores. Yo siempre, a veces me dicen, hombre, gracias por el incienso, pero es que cuando tiene uno al lado a un sabio como Pampillón, pues no puede por menos que hacer este tipo de presentaciones. Pues nunca se puede decir la que más, pero sin duda una de las 5, lo voy a dejar en las 5, las 3 mejores cabezas económicas de España, sin ninguna duda. Y hoy le traemos, y hoy es noticia, Rafael Pampillón, porque firma un libro, acabo de dar a la imprenta, como decían los clásicos, un libro que lleva el sugerente título de La Alternativa. ¿Qué es La Alternativa? Y ahora mismo nos lo va a explicar él. Bueno, pues una obra que ha coordinado junto con José María Beneito y que tiene, los voy a leer a todos de corrido para que no se me enfade nadie, con la colaboración de Nicolás Checa, José María Beneito, Rafael Pampillón, los dos coordinadores, Cristina Mingorance, Alicia Coronil, Pilar Gómez de Frutos, grande Pilar Gómez de Frutos, Julio Pomés, con un capítulo maravilloso sobre el sistema educativo en España y el grave problema que tenemos con la educación, Begoña Barruso Castillo, Íñigo Fernández de Mesa en Manavarro, Nemesio Fernández Cuesta, Adolfo Díaz Zamorana, Carlos López Blanco, Simón Barceló, Gregorio Izquierdo, todos nuestros grandes economistas, Luis de Burgos y Sebastián Albella. ¿Qué contáis, Rafael, en La Alternativa? Bueno, contamos poniendo luces largas hacia dónde debería ir la economía española y pretendemos con ello pasar por alto un poco la coyuntura, que por cierto no va tan bien como una moto, sino que parece que se ralentiza en este momento, pero ponemos luces largas para ver hacia dónde tiene que ir la economía española en temas como el paro juvenil, el crecimiento de la productividad, el avance tecnológico, todo lo que viene siendo, que preocupa mucho a los empresarios, que es la digitalización, sobre todo la del sector público, y cómo el empleo tiene que centrarse más en el sector privado y menos, como está ocurriendo ahora, en las ofertas públicas de empleo. Nada más y nada menos que un 55% y se jactan de ello, además, de ofertas de empleo. Es que hemos creado un 55% de empleo público. Pues es que a lo mejor ese es parte del problema. Bueno, cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa había 3.100.000 empleados públicos y según la última encuesta de población activa estamos en 3.520.000. Es decir, son 420.000 empleos públicos que ya se han fraguado. A eso unimos los 30.000 que se han ofertado hace 3 semanas, pues ya son 450.000 trabajadores más, que es una barbaridad. Es una barbaridad. España, es una pregunta retórica, obviamente, ¿España se puede permitir ese nivel de empleo público? Pues desgraciadamente no, porque lo que están demandando las empresas y sobre todo las pymes es que el gasto vaya hacia actividades que mejoren la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y que se gaste el dinero en el capital humano y en la innovación para ser más competitivos en los mercados internacionales. Es decir,
que el sector público detrae a través de los impuestos unos ingresos que salen de los impuestos y de las cotizaciones sociales, que son como una losa para las empresas que les impide generar empleo y aumentar su competitividad. Está meridianamente claro. He leído algunas entrevistas que has concedido, Rafael, en los últimos días a distintos medios de comunicación. Voy a extraer un par de titulares que tengo alojados en mi cabeza que me han llamado la atención. Incluso uno me ha hecho gracia. España no necesita un presidente del gobierno que sea guapo o que sea muy mediático, sino que sepa gestionar, que parece una obviedad, pero no lo es. Y otro titular, si cabe aún de mayor calado. Este es el libro que Pedro Sánchez debería leer. Bueno, sí, debería haber leído, porque ya... Bueno, no, depende. Si gana las elecciones y vuelve a gobernar, no le iría mal. Tocamos madera. Sí. No le iría mal en leerlo. No le iría mal porque yo creo que la gente que escribe es gente despegada del mundo político, es gente del mundo de la academia, pero que sabe divulgar hacia dónde debe ir la política, la economía, el Estado de Derecho y pues la seguridad jurídica. Oye, yo te decía que, por supuesto, tuviste la gentileza de regalármelo hace unos días, que estuvimos charlando un buen rato en privado. Lo he podido ver en diagonal, pero sí es verdad que le he echado una ojeada bastante exhaustiva y lo leeré en profundidad y lo leeré en su totalidad en los próximos días cuando pase toda la vorágine de esta campaña que nos absorbe el 95% del tiempo disponible. Me ha gustado mucho el capítulo de Julio Pomés relativo, te lo decía ayer, relativo a la educación. Un aspecto al que no se le da la suficiente relevancia y que es uno de los problemas más graves de cuantos tenemos planteados, no solamente en España, en otros países también, pero en España en particular. La educación, porque ha sido siempre un campo de batalla entre los distintos partidos que se han turnado en el poder. Bueno, cuando me preguntan ¿qué lugar ocupa la economía española en el mundo? Pues si miramos el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, pues estamos el 30, pero si desglosamos los aspectos de ese índice, vemos que somos el 30 de media, pero que el sector público, que está muy burocratizado, que las gestiones con el sector público son complicadas, pasamos al 70, es decir, que tenemos un sector público muy poco eficiente. Entonces, ¿dónde está la economía española? Pues según Doing Business del Banco Mundial, de cómo hacer negocios, también estamos en el 30. Como economía, como tamaño de economía, y ahora contesto tu pregunta, como tamaño de economía en 2010, bueno, 2000, en el año 2000, éramos la octava economía del mundo, ahora somos la 15. Nos han pasado Corea del Sur, India, Brasil, México, o sea, que España va para atrás de alguna manera. Y entonces tenemos otro indicador, que es el informe PISA. Claro. Y el informe PISA nos dice cómo estamos en educación. Claro, de los países de la OCDE, que somos 32, España está al puesto 25. O sea, que estamos muy mal. Y en matemáticas el 27, peor todavía en matemáticas. O sea, que España tiene que mirar por la excelencia y abandonar la mediocridad, que es lo que sucede muchas veces en los centros de enseñanza, sobre todo los públicos, porque los privados ya espabilan para poder dar una formación que puedan colocar a sus egresados en los puestos de trabajo que ofrece el mercado. Así es. ¿Tú crees que en los últimos 20, no, 30, 35 años, a raíz de las primeras leyes educativas, yo soy del año 70, yo por tanto, cuando dan los socialistas, el gobierno socialista, el primer gobierno socialista, siendo Alfredo Pérez Rubalcaba, recordad, secretario de Estado de Educación, ¿quién se acuerda? El llorado Rubalcaba, ¿no? Los tiempos año 86, 87, del cojo manteca y tal, 85, que yo estaba haciendo el bachillerato, los que somos del BUP, las primeras leyes socialistas, se incidía siempre en ese aspecto de la igualdad, y muchos desde entonces ya aprendimos, incluso desde la edad escolar, que la pulsión que tenían era igualar, pero siempre a la baja. Y después en los últimos años nos ha cabido el triste honor de ser un país que ha hecho bandera política, los mensajes de algunos partidos, incluso de algunas ministras y secretarias de Estado, de que esto de la mediocridad de la meritocracia era prácticamente cuasi fascista, es decir, la meritocracia era pues como algo elitista, ¿no? Como algo contra lo que había que luchar, que había que combatir. Claro, esto lo cuentas fuera y nos mirarían desde otros países como la vaca mira el tren, como diciendo estos españoles se han vuelto locos.
Sí, y eso va unido a esa esquizofrenia del mercado de trabajo en el que tenemos muchas vacantes libres y que los empresarios no encuentran los trabajadores adecuados, con casi 3 millones de parados que las oficinas de empleo, al menos lo que es el Servicio Público de Empleo autonómico, pero sobre todo el del Estado, pues no son eficaces. Hay empresas de trabajo temporal que son capaces de ubicar a los parados en puestos de trabajo. A lo mejor habría que dejar a las oficinas de empleo que se dedicaran solo a pagar la prestación por desempleo o los subsidios de paro y privatizar, a lo mejor, ese trabajo de que cada oveja encuentre su pareja. Yo estoy completamente de acuerdo. De que cada trabajador que esté parado encuentre su puesto de trabajo libre. Yo no conozco a nadie que haya encontrado un puesto de trabajo a través del INEM. A nadie. Eso dice mucha gente, sí. Es verdad, sí, a nadie. Sí. Al final un puesto de trabajo lo encuentras, bueno, a través, el boca a boca, los amigos, vas a una empresa, presentas tu currículum, alguien te llama porque tienes una formación que encaja con el perfil que se busca, etcétera. Pero a través de los servicios públicos de empleo, de verdad, con respeto a los funcionarios que ahí trabajan, que alguien me diga para qué vale el SEPE únicamente para gestionar las prestaciones, y a veces mal. Bueno, si se hace eso, fenomenal. Pero hay que cambiar los mecanismos de entrada en el empleo, poniendo mayor énfasis en el aprendizaje, sobre todo en las empresas. Juan Bravo, que es el viceconsejero de Economía del Partido Popular, Juan Bravo siempre dice: hay mucha gente sin empleo y mucho empleo sin gente. Claro. Y eso significa que hay que reforzar las cualificaciones profesionales, y él hace referencia a Alemania, a la formación dual, de cómo para entrar en formación profesional en Alemania necesitas el aval de una empresa. Y yo creo que ese vínculo entre las empresas y los centros educativos es fundamental. Lo mismo que para la investigación y desarrollo. España tiene todavía un potente sector público investigador, pero el resto de los países que crecen y que son competitivos, el sector público investigador es muy pequeño, y lo que realmente es importante es el sector privado investigador. Pues yo creo que habría que poco a poco mejorar el capital humano para aumentar la productividad, y aumentando la productividad, aumentar los salarios. Pero examinando el modelo educativo, como hace Julio Pomés en este libro, nos damos cuenta de que algo está fallando. Está claro. ¿Cuál es el mayor desequilibrio, Rafael, tú que eres, insisto, una de las mejores cabezas económicas que tenemos en España, el mayor desequilibrio de todos los que acumula, desgraciadamente, la economía española? Bueno, sin duda el sector público. El sector público, que es muy gastador, y tenemos un déficit público muy alto. Ahora Europa nos está pidiendo reducción del gasto público. Sí, 22.000 millones para bajar al 3. Y entonces yo creo que hace falta darle una vuelta al sistema impositivo para intentar bajar impuestos y cotizaciones sociales, y sobre todo ir reduciendo el gasto público. Pues lógicamente hay que desburocratizar y digitalizar al sector público que tenemos, porque no deja de ser extraño que cuando tú hablas con tu banco o cuando trabajas a través del móvil y haces una transferencia o un Bizum, pues eso es muy simple. Y bueno, y si no lo sabes hacer, se lo pasa a tu hijo, y tu hijo te lo hace. Claro, entonces yo creo que esa facilidad que tenemos para tratar con los bancos la deberíamos tener con la agencia tributaria, con la seguridad social, para todo lo que tiene que ver con darse de alta pues para jubilarse o para pedir una subvención básica. Otra más antes de despedirte, Rafael. Se anuncian, bueno, todos, incluso se demanda, incluso probablemente sería necesario que el nuevo gobierno, que emane de las urnas, que casi con total probabilidad, bueno, no se ha votado todavía, esperemos al lunes 24, como nos acaba de decir en el programa anterior Marcos de Quinto, ¿no? Pero con toda probabilidad, pues será un gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo, y que contará seguramente con ministros pues de la talla. Acabamos de citar uno que va a ser ministro con casi total seguridad, Juan Bravo, y otros grandes cerebros económicos que están asesorando a Alberto Núñez Feijóo, y bien asesorado. Ojalá todo el mundo tuviera la suerte de tener gente de tanta calidad a su alrededor. Auditorías de infarto, para saber exactamente de qué déficit oculto estamos hablando y con qué trampas o agujeros negros se va a encontrar el nuevo gobierno. A partir de ese supuesto,
¿Es posible en un plazo razonablemente breve de tiempo que España levante la brutal, hablabas del déficit, la brutal deuda pública que tenemos? Estamos en el 114 sobre PIB, 113, oficial. 113. Sí. Si uno se va al año 19 y ve cuánto ha crecido la deuda pública del 19 al 23, en la Unión Europea ha crecido como media un 7,5%. España es el país que más ha aumentado su deuda pública a un mayor ritmo, que es el doble, el 15%. Es decir, que este es un país que tenemos claro, porque eso lo emite el Tesoro y aparece en el Banco de España, que tenemos una deuda pública de 1,52 billones, que es la más alta que hemos tenido nunca. Y desgraciadamente ese es un buen dato que nos permite darnos cuenta del trabajo que tiene que hacer el nuevo gobierno para intentar reducir esa deuda, que es injusta porque la van a pagar nuestros hijos o nuestros nietos. ¿Qué tiempos aquellos? Creo que gobernaba José María Aznar, que estábamos en un 40% sobre PIB. Sí, y bueno, con Zapatero estuvimos en el 30% del PIB. A partir de Rajoy es cuando se empieza a disparar la deuda pública. Probablemente en parte también por la grave crisis financiera. Por la crisis inmobiliaria, por la crisis financiera y luego también por la pandemia. Pero si nos comparamos con el resto de la eurozona, pues hemos sido los que más deuda hemos crecido. Así es. Recomiéndanos, antes de despedirte, Rafael, por supuesto a todos los ciudadanos, pero también a toda nuestra clase política, la mal llamada clase política, ¿por qué tienen que leer La Alternativa? Bueno, la alternativa es ver un poco cuáles son los desafíos económicos en el nuevo ciclo que se nos abre después de las elecciones, porque el ciclo político llevará, de alguna manera suele ocurrir, al principio habrá que ajustar la economía, es decir, habrá que reducir el gasto público y mucha gente, pues sea el partido que sea, siempre ha sido así, hay pues necesidad de reducir los déficits y la deuda. Y desgraciadamente, pues en este libro pues se encuentran cosas que no se ven, que no se leen, que no nos damos cuenta. Tú has dicho la enseñanza, la educación. Pues no aparece como uno de los problemas más importantes y más preocupantes de la sociedad española. Y lo es. Y lo es. O sea que el libro La Alternativa es un libro que puede ayudar a los que gobiernan a ver cuáles pueden ser las políticas económicas y también de otro tipo para el futuro. El que seguro que lo ha leído es porque el prólogo es de Alberto Núñez Feijóo. Sí, se lo enviamos. Pues lo ha prologado, con lo cual, bueno, pues esperemos que aplique, aunque insisto, está muy bien asesorado por Juan Bravo y por un equipo muy amplio, pero que bueno, que alguna idea o más de una idea le sirvan de la alternativa. Rafael Pampillón, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y uno de nuestros sabios económicos. Muchísimas gracias por haberte acercado a Periodista Digital a presentarnos nuestro libro aquí en Generación Euro. Un minuto y volvemos enseguida. Pues dejamos a un sabio como Rafael Pampillón. Le recomiendo de verdad que lean la Alternativa. Es un libro coral, coordinado por Beneito y por él mismo, prologado, como os he dicho, por Alberto Núñez Feijóo, y que tiene algunos capítulos, sobre todo, que son absolutamente excepcionales. No tengo el gusto de conocer personalmente a todos los economistas que firman, pero sí a unos cuantos. El capítulo, como os hemos explicado, de Julio relativo a la educación es fenomenal, y la intervención de Gregorio Izquierdo, por ejemplo, también es absolutamente excepcional, y os recomiendo también, pues claro, el prólogo de Núñez Feijóo y también el introito de los dos coordinadores, de Beneito y de Rafael Pampillón. Continuamos en Generación Euro y saludamos a mi buena amiga, mi querida Guadalupe Sánchez Baena. ¿Cómo estás, Guadalupe? Feliz jueves. Hola, Eurico. Pues aquí andamos ya expectantes de cara al 23 de julio, de cara al domingo. Venga, voy a entrar a bocajarro. Te voy a hacer una pregunta original, Guadalupe, que no se diga. ¿Qué va a pasar? Honestamente, sí. No lo sé. Yo tengo claro que las elecciones las va a ganar el Partido Popular, pero no quiero lanzar las campanas al vuelo sobre que esté clarísimo que el centro derecha pueda sumar para conformar un gobierno. Yo tengo muy claro que si los números a Pedro Sánchez para juntar
150 o más escaños entre PSOE, Sumar y el resto de fuerzas políticas conocidas como Frankenstein, volvemos a repetir sanchismo, tenemos sanchismo para otros 4 años. Joder, fíjate, hemos estado hablando antes en la retaguardia, en el programa anterior, hemos tirado un rato largo también con Marcos de Quinto, que me decía una cosa en la que venimos incidiendo en los últimos días, nos da miedo a todos. Lo hablábamos, fíjate, ayer con el coronel, con mi gran amigo Diego Camacho, lo hemos hablado con el historiador Jesús Palacios, lo hablábamos también con Sergio Fidalgo, nuestro buen amigo Sergio Fidalgo, y lo hablábamos también con Miquel Jiménez, con mi querido camarada y uno de nuestros mejores analistas. El problema es el escenario. Mal haría Feijóo, y tú y yo hablamos, la última ocasión que hablamos, o la penúltima, tocamos este asunto. Mal haría Feijóo si le diera la espalda a Vox y si se dejara llevar por los cantos de sirena. Es que conviene abundar en estas cosas, aunque insisto, ya las hemos tocado, de ese rumor, que es más que un rumor, patrocinado por San Felipe González y coordinado por los dos, digamos, varones en plaza, el único que conserva poder territorial en ese partido, que es Paje, y uno que le han echado, pero que sigue teniendo también una notable influencia en la sombra, que es Lambán, de que haya 15 o 20 tíos del PSOE que se abstengan, porque la factura que le iban a hacer pagar a Feijóo sería altísima, y segundo, desde el primer día estarían con el piolet, ya sabéis que es una cosa esta del piolet que le gusta mucho a la izquierda, para que la legislatura durara un año o menos. Sería una catástrofe para España. Sí, pero mira, hay varias cuestiones a considerar. Primero, que es un contrasentido enarbolar como lema de campaña que hay que derogar el sanchismo o Sánchez o España, y luego pretender gobernar en solitario a través de una abstención del Partido Socialista, que todos sabemos que este tipo de abstenciones nunca son gratis. Pero bueno, al margen de ello, no puedes derogar el sanchismo contando con Sánchez, porque al final el PSOE es el partido político de Pedro Sánchez. Del PSOE hay mucha gente que se empeña en revivir el felipismo, es decir, en creer que en ese PSOE todavía queda algo de aquel PSOE de los años 80 y 90 que intentaba parecerse más al socialismo democrático de los países del norte de Europa que al socialismo de raíz comunista más propio de los países latinoamericanos, pero es que ni Pedro Sánchez ni la mayoría del PSOE están ahora en eso. Es que tenemos que recordar que el presidente del PSOE anterior a Sánchez ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, que ya no es que sea igual que Sánchez, es que posiblemente sea peor, porque atentos a la deriva chavista y populista de Zapatero. Ya lo era cuando gobernó, pero es que a lo que se ha dedicado desde que salió del gobierno es a promocionar y a blanquear a dictaduras de la peor calaña como la venezolana o la cubana. Así que apostarlo todo por eso a mí me parece, en principio, un error conceptual. Pero es que luego, entrando en el fondo, Eurico, si de verdad preocupa la derogación del sanchismo, entendido como revertir todas aquellas medidas, decisiones o leyes con las que Pedro Sánchez y su gobierno han degradado y puesto en jaque a la democracia española, si entendemos que derogar el sanchismo es eso, desde el minuto uno hay que poner en marcha una agenda reformista, que no es solo sacar de sus puestos a aquellos que ha ido nombrando Sánchez para colocar a amigos o afines en puestos de poder, sino acometer reformas que impidan que eso pueda volver a suceder en el futuro. Eso para mí es derogar el sanchismo, y eso no lo vas a poder hacer contando con el Partido Socialista. Esa es la verdad. Eso se va a poder hacer con un gobierno que se apoye bien externamente o bien con algún tipo de concesión ministerial de cargo en otro partido del centro derecha. Y ahora mismo es el único partido con el que es posible llegar a ese tipo de acuerdos es Vox, es la verdad. Está claro. Me alegra de que hayas ido derivando la conversación que estamos manteniendo,
por este argumentario, porque luego, ya os avanzo, quedaos hasta el final del programa, porque como dice el bueno de Mar Vidal, lo que viene también os va a interesar, no solamente, que muchísimo, la entrevista y la conversación que estamos manteniendo con Guadalupe, como la que hemos tenido con Pampillón, pero lo que viene os va a interesar porque con Jon de Zulueta abundaremos precisamente porque es uno de los capítulos que más me ha gustado de su último libro, El fracaso de las élites, y España casi como Estado fallido, donde habla de esa degeneración de los líderes políticos. Jon de Zulueta además los califica, dice, cada vez tenemos líderes más adolescentes, ¿no? Y luego nos lo explicará, por eso os digo que os quedéis hasta el final del programa, pero quedándome con la idea de Guadalupe, que me interesa más si cabe todavía, es que, claro, se ha producido una degeneración en función de la cual, si te entiendo bien, te lo digo porque el otro día tuve aquí sentado 1 hora 62 minutos de reloj y además le dejé hablar todo lo que quiso porque es que quería yo dejarle hablar y entendía que la gente lo que quería era escucharle a José Luis Corcuera, que, claro, el hombre me hablaba de la tradición del Partido Socialista, reconocía los errores que cometió el partido en la República, me hablaba de la Segunda República, a la que se ensalza. Joder, es que luego además, como tengo mucho hablado en privado con él, es que es una delicia. Dice, que te lo diga un socialista histórico como Corcuera, dice, es que se está ensalzando. Bueno, yo que no me corto un pelo y que alguna noción tenemos de historia, yo siempre he calificado a la Segunda República como un régimen criminal. Hombre, él evidentemente no llegaba tan lejos, pero me recordaba cuando él era un chaval y hablaba con Ramón Rubial, el histórico Ramón Rubial, que era presidente, y les enseñaba, lo primero que les enseñaba a los jóvenes cachorros socialistas de la época es cometimos muchos pecados y no veniales en la Segunda República. Pero bueno, Corcuera, que es un socialdemócrata, me hablaba, yo creo que albergan algunos la esperanza de que algún día pudiera regenerarse el PSOE, volver a esa socialdemocracia, pero claro, el problema es que son todos octogenarios, Guadalupe. ¿Tú crees, y yo no estoy muy alejado de esa idea, desgraciadamente, pero tú crees que el PSOE es irrecuperable? Yo lo veo francamente difícil. Como bien has dicho, todos los valedores de aquel PSOE de los años 90, que ya te digo que no es que fuera como casi cualquier partido, pero especialmente el PSOE, que tampoco es que nos encontremos ante un partido impoluto cuyas medidas y decisiones solo redundaron en el bien de España, tuvo muchos problemas, pero bueno. El filipismo, la corrupción, el crimen de Estado, fíjate. Sí, todos los valedores de aquel PSOE al que vamos a otorgarle cierto sentido de Estado, están muy mayores, Hay gente que se abraza a la figura de García Paje, pero es que García Paje, ¿qué hace estando solo? Susana Díaz, es que Susana Díaz cuando ha tenido que rasgarse la camisa por Pedro lo ha hecho y no ha tenido ningún problema en aplaudirle y en humillarse dejándose colocar en el Senado. De verdad, pretendemos reconstruir un PSOE en torno a la figura de una única persona. Es que no hay ninguna voz al margen de García Paje. Dicen, Edu Marina, por Dios, a mí Edu Marina me genera mucha inquietud, porque yo creo que puede que esté incluso más en el populismo de izquierdas que el propio Pedro Sánchez, que ya es decir, Entonces, a lo que voy. Si asumimos que estamos en un momento crucial para la democracia española y que estas elecciones son muy importantes porque es necesario acometer reformas improrrogables, quien gane las elecciones, siempre que no sea obviamente Pedro Sánchez, tiene que cerrar puertas que se han abierto durante esta legislatura y que hay que impedir que se vuelvan a abrir. No basta, como digo, decir, oye, pues quito a Tezanos y pongo a otro que tenga mayor apariencia de independencia. O quito a Flores Delgado y pongo a uno que no haya sido ministro en el Partido Socialista o en el PP. No. Hay que acometer reformas de índole legislativo, institucional, para que nadie que venga después, sea del PP, sea del PSOE, sea de centro, sea de derecha, pueda volver a colocar como fiscal general del Estado una persona que ha tenido un cargo en un gobierno de ese partido que gobierna, ¿de acuerdo? Hay que acometer reformas para que no pueda ser magistrado del Tribunal Constitucional
un exministro de esa misma legislatura, una persona que ha sido ministro durante esa misma legislatura, o un alto cargo de Moncloa durante esa misma legislatura. Hay que acometer reformas del Código Penal sustantivas para tapar agujeros punitivos que nos ha dejado el sanchismo y que dejan indefenso al Estado para defenderse ante intentos de alterar nuestra actual configuración territorial. Me refiero a rectificar la sedición, pero no solo como estaba regulada antes de derogarla Pedro Sánchez, sino volver a recuperar la sedición impropia. Hay que volver a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, que por cierto reformó el Partido Socialista González, con ánimo precisamente de que el Consejo, los vocales del Consejo reflejaran el reparto de fuerzas del Congreso, algo que es abiertamente inconstitucional. Ya ves, Eurico, me puedo tirar todo el programa desgranando las reformas que hay que hacer, y como he dicho, y cuestiones partidistas aparte, yo me temo que un Partido Popular gobernando en solitario, con el apoyo bien del PSOE, con el apoyo bien del PNV, buena parte de esas reformas no las va a hacer, se va a dedicar a realizar cambios cosméticos, y lo único que estamos haciendo es aplazar el problema. Y estoy hablando de la parte institucional, de la parte económica y el problemón que tenemos con un sistema de pensiones francamente insostenible. Ya prefiero dejárselo a los economistas porque da para un programa entero. Está claro, y todas ellas las desgranas, Guadalupe, en tu último libro, cuya lectura recomiendo vivamente, bueno, también los anteriores, pero Crónica de la degradación democrática española, porque ahí contienes todos los males que nos han aquejado y toda la degeneración que hemos ido aguantando y tolerando la ciudadanía en los últimos años, y das no solamente la diagnosis, sino la receta para una posible mejora o recuperación del enfermo, y sobre todo, siempre, creo que ya lo he hecho en varias conversaciones que he tenido contigo, yo incido que ya es un libro que engancha desde el principio, porque das una idea que a lo mejor a algunos les puede parecer, bueno, a mí me parece nuclear, es decir, es que hemos dado por sentado que habíamos llegado a Ítaca y que habíamos conseguido ya las libertades, la democracia, y que esto ya se iba a quedar entre nosotros y ni per secula seculorum, y no es así. Es algo que hay que pelear porque, lejos de avanzar, en los últimos años hemos ido retrocediendo. Es así. La democracia nunca puede darse por sentada. Es algo que yo he descubierto durante estos últimos 4 años, que la gente confía en que sus gobernantes van a respetar las reglas del juego democrático, y durante esta legislatura hemos vivido momentos en los que yo pensaba que íbamos a emprender un camino de no retorno. Multitud de momentos durante el estado de alarma, y sobre todo más reciente, a finales del año pasado, en diciembre, con el asalto al Tribunal Constitucional, Eurico. Yo escuché declaraciones del presidente del gobierno, de líderes del Partido Socialista, de ministros que jamás pensé que iba a escuchar en Gracia, en mi país, acusando al Tribunal Constitucional de golpista, hablando de golpe de Estado togado, de que había un tribunal que estaba intentando amordazar al Parlamento y a la soberanía popular a la que representan, como no, el PSOE. Son discursos muy, muy, muy peligrosos que hemos visto en otras latitudes y que ya sabemos hacia dónde nos conducen. Está claro. Guadalupe Sánchez Baena, te envío un abrazo muy fuerte y el domingo la solución. Nosotros aquí en Periodista Digital estaremos el domingo contándoslo a todos vosotros. Os recuerdo una vez más, de 7:30 a 12, un servidor de ustedes con el editor y director de Periodista Digital, con Alfonso Rojo, y también con Josué Cárdenas, y bueno, pues os lo contaremos todo hasta el final.
Hasta el final, que esperemos que el final sea la foto de Feijóo en el balcón, no porque seamos aquí presidentes, como cree alguno por ahí, que de vez en cuando me deje algún recao, del club de fans de Feijóo, ni dejemos de serlo, porque no es esa mi función, porque es el único que ahora mismo tiene posibilidades de desalojar a Pedro Sánchez y a toda esta cuadrilla de golfos apandadores del poder. Guadalupe Sánchez Baena, un abrazo y el domingo más, cuídate. Un abrazo, Eurico. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Gracias, Guadalupe Sánchez Baena. Y ahora sí os dejo con esa prometida entrevista con Jon de Zulueta, donde vamos a hablar de muchas cosas. También de la necesidad de que España de una buena vez decida cuál debe ser su modelo productivo y no seamos solamente un país basado en la economía, cuya economía, perdón, está basada en los servicios, que está muy bien, en el turismo, sino que produzcamos y le demos valor añadido pues a nuestra producción, valga la redundancia, y seamos más competitivos. Pero sobre todo con Jon de Zulueta voy a hablar de esa degeneración de liderazgo político y de esa adolescencia, porque es la palabra que él utiliza en su libro y que yo hago mía, de esa adolescencia de la práctica totalidad, quitando a Alberto Núñez Feijóo, en el que se va a detener porque le conoció y bien hace muchos años, de todos nuestros líderes políticos. Don Jon de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios. ¿Cómo está usted? ¡Feliz miércoles! Bueno, muy bien. Y efectivamente, mañana jueves es un día muy importante porque es el último día donde puedes entregar tu voto por correo. Y hay 500.000 de votos todavía por echar. Eso es una maldita vergüenza en un país desarrollado, Jon. Tú que eres hispano-norteamericano, que has vivido décadas en Estados Unidos, después, bueno, has vivido algunos años en Venezuela y después en nuestro país. Desde 1980 has vivido y has dirigido grandes empresas, primero en Barcelona, después en Madrid, hasta, pues nada más y nada menos, también has tenido el honor de ser el patrono de los patrones, ¿no? El presidente del Círculo de Empresarios. Por tanto, tienes más experiencia que nadie en este aspecto. Un país como España, con este tipo de situaciones como la que acabas de referir, parece más Botsuana que una economía del el G4, la cuarta economía de la zona euro. Bueno, por eso mi libro está titulado España fallida, ¿no? Sí. Eurico, hay muchas cosas aquí donde no se entiende cómo estamos votando en finales de julio. Es una gran pregunta. ¿Cómo ha admitido eso la Junta Electoral? Un presidente con 4 amigos en la Moncloa lo decide en una noche. No consulta con nadie, no ha consultado ni con su partido. Es tremendo. Y ahora vemos, claro, correos donde hay el amiguete suyo ahí del gabinete, José Luis Serrano, manejándolo. No culpo los de correos, no culpo los sindicatos. Los trabajadores de correos son impecables. La culpa es de una pésima gestión de unos tíos que no habían visto una carta en su vida. Siempre recuerdo yo, permíteme esta pequeña, quien les habla es hijo de un funcionario de correos de más de 40 años. He tenido esa institución, esa gran empresa pública en casa. Lo que pasa es que está dirigida por auténticos ineptos. Las cosas como son. Claro, y si al final se llega, será gracias al esfuerzo de unos carteros, de miles, decenas de miles de carteros, 60, 70.000 trabajadores aproximadamente, pues yo que sé, que tendrán que trabajar 24 horas al día. Claro, y todo el fin de semana y horas extras, en fin. Y Alberto Núñez Feijóo lo conoce bien porque él manejó correos en una época cuando ganaban dinero, que no es el caso ahora. Es triste que un individuo puede decidir la fecha de unas elecciones en pleno verano, con 40 grados, en unas escuelas que no tienen aire acondicionado, y nadie puede frenarle, nadie dice nada. No hay una junta electoral con peso aquí. Yo no he estado tú has mencionado los países donde he estado. Bueno, Venezuela ya sabemos, eso ha ido al sumidero, pero en Estados Unidos la fecha es la fecha, no se mueven fechas. Claro, un sistema parlamentario es distinto. Hay libertad de movimiento
pero se consulta con el partido, normalmente se consulta con la oposición. Aquí no se ha consultado con nadie. Dice Alberto Núñez Feijóo de Europa y el euro. Nadie le ha consultado lo que va a hacer España en estos 6 meses, que es de la presidencia rotativa de la Unión Europea. O sea, yo nada, no tengo nada bueno para decir sobre esto. Y este gobierno, ¿sabes? Eurico, estaba mirando la tabla de los 27 gobiernos de la Unión Europea en la actualidad. Sí. Y curiosísimo, porque solo hay una pintada en rojo. Lo importante aquí es mirar el color. Sí. Pues sube un poquito el folio. Ahora, sube un poquito el folio, súbelo un poquito más. Ahí lo vemos. Pedro Sánchez. Barrita roja. Rojo, bueno, roja. ¿Y eso qué quiere decir, rosa. John? Quiere decir que solo de los 27 gobiernos en la Unión Europea, solo hay una de izquierda roja, pintada roja. ¿Quieres La decir única. solo uno que hay comunistas en el gobierno? PSOE, Podemos y Izquierda Unida, Eso claro. es. Luego hay un rosa, que es obviamente, bueno, es un rosa muy claro, que es centro-izquierda. Ahí es donde entra, por ejemplo, el Partido Socialista Portugués, entra Malta, entra Eslovenia y entra Alemania, ¿no? Alemania sabemos que es una coalición entre los verdes, los liberales y los socialistas, ¿no? Los socialistas ahí son socialdemócratas, ¿no? Sí. Ya no son marxistas y ahí están los verdes, ¿no? Sí. Luego, curiosamente, en verde pintan los del centro y hay 5 países, Luxemburgo, Grecia, Estonia, Chipre, Bélgica y Austria, centro. Bien. Y luego en azul clarito, centro derecha, Bien. República Checa, Croacia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania y Países Bajos, ¿no? Y también Suecia. Italia y luego, y Suecia. claro, Sí. y luego, y luego derecha, azul, o sea, Azul, azul, derecha. Italia, supongo. Hungría, Italia, Polonia. Y Polonia. Nada más. Y Polonia, efectivamente. Pero solo un país pintado rojo de izquierda. O sea, España. Somos una anomalía. Oye, John, en tu libro, que lo tienes en la mano, John de Zulueta, y lo tienen, España fallida, cuentas, página 116, capítulo 8, donde habláis, pues eso, del gran fiasco que ha sido Pedro Sánchez. Cuentas cómo conocisteis, bueno, tú mismo y un grupo de importantísimos empresarios, cómo conocisteis a Alberto Núñez Feijóo, que creo recordar que dices en el libro que el primer contacto que tuvisteis fue cuando Alberto Núñez Feijóo era todavía director general de Correos, que le apodabais, cariñosa o amistosamente, le apodasteis Mr. Stamp, en traducción Mr. Sello, ¿no? Por si alguien quiere buscar la traducción del inglés. ¿Y cómo os había causado la impresión de ser un funcionario de muy alto nivel, con un conocimiento muy amplio de la administración y de la estructura del Estado, de cómo funcionaba el Estado? Sí, bueno, la verdad, Eurico, es que le conocimos antes, cuando manejaba el Insalud. Ah, bueno, el Insalud, claro, porque tu sector ha sido el sanitario buena parte de tu vida, así es. Claro, vino con Romay Beccaria y un trío de gallegos, el clan gallego, Ana Pastor, Romay Beccaria y el propio Feijóo, sí. Alberto Núñez Feijóo. Y me acuerdo muy bien la primera vez que entré a verle, me dijeron, no le llames Alberto Núñez,
él prefiere que le llames Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo. Claro. Lo de Feijóo es importante. Eso me lo dijeron la primera vez que le fui a ver cuando él manejaba el Insalud. O sea, eso era la directiva, lo decía la secretaria. Luego, cuando lo dejó, porque claro, devolvieron todas las competencias del Insalud a las autonomías. El Insalud ahora mismo, el Ministerio de Sanidad solo maneja Ceuta y Melilla. Sí. No hay nada ahí, es un cascarón hueco. El ministro de Sanidad realmente no hace nada. Pero Salvador Illa tuvo que hacer mucho porque vino el COVID. Pero si no, no hay mucho que hacer ahí. Y entonces de ahí pasó a manejar correos. Y estaba ahí en Campo de las Naciones, donde yo estaba en Sanitas. Sí, tú estabas en Sanitas, claro, erais vecinos, y él en el Campo de las Naciones, cuando Correos lo pasan del Palacio de Comunicaciones en Cibeles al Campo de las Naciones. Y ahí es donde le pusisteis el mote, el apodo de Mr. Stamp, Mr. Sello. Y me acuerdo, él bajaba de la avenida del Partenón a Ribera del Loira, donde estábamos, y comíamos juntos. Y él hablaba de la situación de Correos y la situación del país, pero yo no imaginaba en aquel entonces que, claro, iba a ser candidato a presidente y probablemente el próximo presidente de España. Era claro, ha pasado muchos años y él ha pasado 4 elecciones con mayorías absolutas en Galicia. Yo lo he visto en el Foro La Toja recientemente, o sea, cada año Amancio López Seijas monta ahí en el Foro La Toja. El Foro La Toja, un recuerdo, por cierto, permítanme, un recuerdo porque le teníamos un cariño muy especial y, bueno, por supuesto a su viuda, a Gloria Lomana, que es amiga personal, como sabéis, y a Josep Piqué, al que tratamos y nos honramos con su amistad también durante muchos años. Un recuerdo, ahora que hablas del Foro La Toja, a uno de sus principales pues impulsores, que era Josep Piqué. Amancio López Seijas organiza un foro extraordinario donde son míticos ya los debates entre Felipe y Mariano Rajoy, por ejemplo, que es una delicia al verlos, las cosas como son. Cada año ha sido divertido. Y como dice Felipe, estos políticos de hoy son muy poca cosa. Comparado con ellos, nosotros somos Churchill. Ahí quiero llevarte. He hablado de Felipe González, he hablado del llorado Josep Piqué, que no hace, pues creo que fue a primeros de abril, el 5 o el 6 de abril, cuando, bueno, ya sabíamos de su larga y cruel enfermedad, por supuesto, desde hacía años, ya en los últimos tiempos no sabía mucha gente, pero sufrió muchos años y además con un sufrimiento físico importante. Que conocíamos, políticos como Piqué, políticos, si me apuras, incluso, luego podemos discrepar, ¿no?, ideológicamente, como Josep Borrell, pero claro, es que ahora tenemos, tú dices en tu libro, piadosamente, adolescentes a los que se deja un Ferrari. Yo, por utilizar un término castizo, los llamaría chiquilicuatres. Chiquilicuatres como Pablo Iglesias, chiquilicuatres como demostró ser Pablo Casado. En fin. Lo cuentas en tu libro, en ese capítulo 8, páginas 112, 114, 116. Por favor, recuperad esas páginas del libro de Zulueta, donde lo explica muy bien. Y les dan un Ferrari, pues que vuelvo a repetir, es la cuarta economía de Europa. A unos adolescentes que lo más normal es que si lo ponen a 300 o a 320 se estrellen. Por eso ahí Felipe González tiene toda la razón. Y eso del Ferrari con los 47 millones de españoles dentro, listo para caer por el barranco, eso lo dijo Alberto Núñez Feijóo, fíjate. Y yo pongo, es la hora de tener adultos gobernando España, porque no podemos con estos jóvenes que, claro, no entienden que el centro tiene que hacer una coalición, como se hace,
por casi todos estos gobiernos. Es que tú pones el ejemplo de Alemania, John. Hablas del modelo alemán. Alemania tenía el grose coalición entre izquierda y derecha. Cuando Albert Rivera tiene los votos para ayudar a Sánchez a formar un gobierno de centro-izquierda, y Luis Garicano está presionando, y nosotros en el círculo de empresarios también muy interesados, porque habíamos, claro, la formación económica de Albert Rivera viene básicamente del círculo de empresarios. Este joven no sabía, era un joven abogado de la Caixa, no sabía nada de economía. Y él repetía básicamente lo que decía el círculo de empresarios. Hubiese sido un gobierno muchísimo mejor que ese famoso abrazo con Podemos y con Pablo Iglesias, y muchos creen que si Rubalcaba hubiese quedado y no hubiese dimitido después de perder contra Rajoy, que tendríamos un pacto de coalición socialistas con Ciudadanos que tenía cierta fuerza en aquel momento. Pero claro, no lo hicieron, Ciudadanos ha desaparecido del mapa y, bueno, Podemos está desapareciendo del mapa. Y hemos aguantado 5 años de unas turbulencias increíbles, ¿no? Donde ha mandado el interés personal del político por encima de su partido y por encima de su país, cuando el orden, yo siempre digo en mi libro, debería ser el país primero, el partido segundo y el individuo tercero. Es un servidor público. Eso hay que entender. Esa mentalidad lo tiene Alberto Núñez Feijóo. Servicio público. Lo ha hecho todo su vida. Así que puedo hacer. ¿Tú crees que eso será posible? ¿Tú crees que ese entendimiento puede llegar a ser posible? ¿O seguiremos? Porque tengo la sensación de que tenemos unos políticos, una clase política que sigue viviendo, y extraordinariamente bien, de seguir alentando esa crispación. Porque claro, debíamos de colegir que si tenemos una gran parte de políticos muy adolescentes, es porque son la proyección de una sociedad que también en cierta medida, y lo digo con respeto, es un poco adolescente y sigue instalada, porque en parte la instalan y en parte a lo mejor se siente cómoda en ello, pues en esa polarización y en esa simplificación muchas veces de los mensajes. Sí, yo creo, estoy de acuerdo, Eurico. La sociedad civil tiene la responsabilidad de pedir, demandar políticos de más nivel. No podemos estar de jóvenes sin experiencia. Bueno, y cuento en el libro las famosas diplomas. Todos estos políticos sin experiencia tienen un máster. ¿Por qué esa obsesión de tener el máster? O en caso del amigo Sánchez, de un doctorado. Y son casi todos falsos, porque claro, no tienen ni una experiencia de nada. Y entonces piensan, necesito alguna documentación académica para demostrar que soy alguien, que no solo pinto carteles en la pared. Y eso es triste. Y menciono lo del programa de parlamentarios y empresas que teníamos en el círculo. Y tenías que pasar 4 días en una empresa. La mayoría de los diputados no habían pisado una empresa. La experiencia fue muy buena y les dábamos un diploma. Pero cuando yo vi en la mesa de los diplomas de Pablo Casado, cuando le cuestionan su máster, está el diploma del Círculo de Empresarios, tuvimos que cambiar el nombre y poner, por lo menos, esto no es un diploma, esto es asistencia a un programa, pero nada más, porque, por favor, y hay universidades de primera fila
que hacen cursillos de 6 meses que llaman máster y hecho a medida para políticos. Y eso es así. Es la obsesión un poco quizás por lavar la imagen de una formación muy deficiente. Yo siempre digo, y con esto concluimos, John, aunque seguiremos ahondando en este aspecto que me parece sustancial, por encima de la actualidad y del barro político del último titular o de la última noticia del día. Un tiempo decía yo, no quiero remontarme a la etapa de Franco, ni mucho menos, pero a los primeros años de la transición, donde ser ministro era una cosa seria. Oye, teníamos notarios, teníamos ingenieros de caminos, teníamos registradores, teníamos catedráticos. Ahora, como le dijo Zapatero, según dicen a su señora cuando llegó, le dijo, dando a entender que, bueno, que fíjate que democrática y que igualitaria es la sociedad española, como las sociedades más desarrolladas del mundo, aquí puede ser presidente del gobierno cualquiera. Pues hombre, eso es muy bueno si creemos en la democracia, pero también es nefasto, ¿no? Porque como tú dices, si pones a un adolescente a conducir un Ferrari, pues claro, luego hemos tenido en España, yo siempre pongo un ejemplo de un presidente del gobierno que lo fue durante 1 año y medio, falleció hace muchos años, que era uno de los intelectuales más brillantes, yo era un niño, pero que yo he conocido, que era Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo, que era ingeniero de caminos, canales y puertos, de los de antes, pero claro, no era la alegría de la huerta, ni era un gran mitinero, ni era un tío que arrastrara masas, pero tenía, al igual que decían de don Manuel Fraguer y Barne, tenía el Estado en la cabeza. De eso ya no queda, John. No, quedan muy pocos y es triste ver que la democracia, bueno, hemos vivido 40 años, los mejores 40 años, yo creo que de la historia de España desde el siglo XVI, pero eso ha parado, estamos ya con políticos que ven los otros políticos como adversarios, gente a dividir entre buenos y malos, y izquierda y derecha, y extrema derecha y derecha extrema, y todo eso para fraccionar el público cuando tenemos que unir un país y estamos peleando por tonterías entre autonomías, entre izquierdas, derechas, políticos, sí, de muy poco nivel, de muy poca formación, pero la sociedad civil ha admitido esos políticos, ha elegido esos políticos. Tiene que pedir más nivel, está claro, a los partidos políticos. No podemos funcionar. Y no me gusta el sistema de la ley electoral, que la ley de Ont y todo eso, y el sistema de que votas una lista, no votas una persona. Eso debilita mucho la democracia. Porque un líder, un Pedro Sánchez, tiene una lista, él maneja la lista, todos votan la lista, y no hay lo que pasa ahí en Reino Unido, que en el mismo partido Boris Johnson lo quitan como primer ministro. Claro. Y su sucesora, Liz Truss, también la quitan. O sea, está claro. Eso no existe aquí. Eso no, y eso es más democrático. Eso no existe aquí. John de Zulueta, autor de España Fallida y presidente de honor del Círculo de Empresarios, que como siempre es un honor y un placer el charlar contigo unos minutos. Cuídate, John, vamos a ver qué pasa el domingo y te envío un abrazo y te despido hasta dentro de unos días que tendremos oportunidad de comentar cómo queda el tablero y lo que sale de ahí, porque parece que está muy claro, como diría Mariano Rajoy a la gallega, o no, ya veremos a ver. Vamos a ver. Antes, en estas épocas, te mandaban el WhatsApp, ponía felices vacaciones. Ahora me mandan y ponen felices elecciones. Espero, en fin. Como siempre digo, Eurico,
Un fuerte abrazo y que caiga alguno de estos billetes de 500 euros detrás de tu espalda. Los que tengo detrás. Sobre mi mesa, que caigan algunos. Que caiga alguno. John de Zulueta, un abrazo fuerte, amigo. Cuídate. Un abrazo.